la palabra de Dios en el texto de esta mañana. Te pido que abra conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 27, 38 al 50. Mateo capítulo 27, 38 al 50. Y cuando lea este pasaje, quiero pedirle que tenga en mente el tema de esta mañana. Voy a seguir predicando: honro mi ministerio con amor, ágape. Y hoy voy a predicar: el amor no guarda rencor. Entonces tenga eso en mente cuando lea este pasaje. El amor no guarda rencor, de acuerdo a Corintios 13, 5, pero vamos a leer ese pasaje como texto. Dice la palabra de Dios: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbreme ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 todos juntos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, le entregó el Espíritu. Padre, te damos gracias, mi Dios que estás en el cielo. Te damos gracias por este servicio. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Y te rogamos, mi Dios, que nos puedas hablar a través de tu palabra. Necesitamos, mi Dios, que nos hables y ayúdanos a poner por obra, en práctica, lo que vamos a escuchar. Y que tu Santo Espíritu, mi Dios, pueda, Señor, hacernos ver en qué estamos mal y poder obedecer, mi Dios. Usa, mi Dios, a nuestro pastor, llénalo de tu poder. Que sea tu palabra, Señor, llegando a nuestros corazones. Gracias, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a poder escuchar tu palabra y para también ponerlo por obra. Gracias, te damos una vez más por todo. En tus manos ponemos tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse, vamos a escuchar la continuación de mensajes. Honro mi ministerio, como es el tema de este año, honro mi ministerio. Y vamos a seguir honrando el ministerio con amor, amor ágape. Si usted recuerda, allí en Corintios 13, estábamos estudiando que las características del amor. Vimos: el amor es sufrido. Y fíjense cómo Dios define el amor con lo que el amor es. Y luego Dios define el amor con lo que el amor no es. ¿Ok?
El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hasta ahí voy a parar. Dios usó el amor es sufrido, lo que el amor es benigno, el amor sufrido y benigno, y después usó Dios varias cosas para decir lo que el amor no es. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Quiero seguir predicando de lo que dice el versículo 5, no se irrita y no guarda rencor. Ya prediqué de no se irrita y voy a hablar hoy de no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Quiero preguntarle si alguien aquí está guardando rencor. No diga en voz alta, pero pregúntese a sí mismo. Vea a su interior, vea al interior de su alma. ¿Estoy guardando rencor con alguien? ¿Tengo rencor a alguien? ¿Hay alguien a quien solo pensar de esta persona te causa ácido estomacal? ¿Saben a qué me refiero? Solo pensar de esa persona te causa ácido estomacal. Habrá alguien que solo pensar de esa persona te sonroja, te pone rojo o te acalora la cara. Hay alguien que al pensar de esa persona sientes como un tirón en tu corazón, con emociones, sentimientos encontrados por esa persona. Hay alguien a quien le guardas rencor, alguien que en el pasado te ha ofendido. Bueno, Dios quiere que honres tu ministerio a Dios y que no guardes rencor, porque el rencor te va a lastimar. El rencor te va a afectar. Vamos a ver en la aplicación del mensaje que el rencor afecta y lastima profundamente. Es un sentimiento bastante fuerte que no solo se queda en rencor, pero si no lo corregimos, el rencor se hace amargura y la amargura se vuelve odio. Y el odio es lo opuesto del amor. Entonces tenemos que inmediatamente atacar el problema. Cuando vemos que tenemos enojo, primeramente hay enojo. Todos nos enojamos, hermanos. Todos nos enojamos. Aquí no hay una persona que no se enoje. El mismo Señor Jesús se enojó. Enojarse no es pecado. El problema es, la Biblia dice, airaos, enojaos, pero no pequéis. El problema es no que me airé, que me agité, que mi espíritu se enardeció. Ese no es problema. El problema es que nos pongamos o hagamos pecado cuando nos enardecemos, cuando nos airamos, cuando nos enojamos. Airaos, pero no pequéis. El enojo lleva al rencor. El rencor es un enojo que ha estado ya guardado, que ya tiene días, que ya tiene meses, que ya tiene años, quizá décadas, y no lo has resuelto. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios quiere que cuando nos enojamos, no dejemos que esa irritación, no dejemos que esa molestia de mi espíritu, esas emociones encontradas, esos sentimientos negativos, amanezcan conmigo el próximo día. Esto es, Dios dice, arréglate con el que te agravió antes de que termine la noche. Arréglate con tu adversario para que no haya problemas. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios, ni deis lugar al diablo. Hermano, cuando uno se enoja y peca contra Dios y guarda rencor con la persona, lo que sigue es que el diablo toma lugar, el diablo toma ventaja y va a usar este rencor para impedirte llevar a cabo el ministerio con todo el potencial que Dios te ha dado. Dios te ha dado un gran potencial, mi amado hermano. Tienes un gran potencial para Dios.
un potencial grande para Dios. Y vamos a ver, quiero ver en este mensaje, voy a empezar con la definición de rencor. ¿Qué es el rencor? Antes de eso, quiero ver el texto. Vamos a Mateo 27. Vamos a Mateo 27 y mire el texto, hermano. Si alguien puede ser ejemplo de cómo tratar el rencor, es el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza. ¿Usted cree, hermano, que cuando injuriaban a Jesús, no le molestaba a Jesús que lo injuriaban? Hermano, ¿por qué me injurian? No he hecho nada malo. Yo estoy aquí en lugar de ellos, en la cruz, tomando su lugar, pagando sus pecados. Jesús sabía por qué lo injuriaban, porque ellos no entendían lo que estaba Jesús haciendo, pero estaban injuriando a Jesús. No solamente lo injuriaban, pero meneaban la cabeza. Hermano, enoja a uno cuando le menean la cabeza, pero cuando le menean la cabeza por razón equivocada, esto es, y sabes que lo que hiciste es correcto, pero te menean la cabeza como diciendo, no sabes lo que haces, y uno dice, sí sé lo que hago, hice lo correcto, y eso causa airamiento, causa una alteración de mis emociones. Digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tratándome de esta manera? ¿Por qué me meneas la cabeza? A Jesús le menearon la cabeza, y note lo que dice versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, ¿qué dice, hermanos? Escarneciéndole. No solamente el versículo 39 le injuriaban, no solamente le meneaban la cabeza, pero le escarnecían. Escarnio. Esto es, le hacían burla y le ofendían fuertemente al Señor Jesús, le escarnecían. Es como lo que hace, hermano, el escarnecedor. El hombre necio, y luego sigue el hombre escarnecedor. El hombre que se agrada del pecado y se agrada de los que hacen el pecado. El que escarnece es un pecador empedernecido. Es un pecador que está bien maleado. Un pecador que está lleno de malas intenciones. Están escarneciéndole al Señor con los escribas y los fariseos y los ancianos. Y lo escarnecían, se burlaban de él y decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 44. Lo mismo que, hermanos, le injuriaban. Que aprendió la lista de todo lo que le puede hacer una persona. Lo podemos injuriar, lo podemos escarnecer, podemos menear la cabeza, burlarnos de él. Le injuriaban los ladrones. Ahora no eran los fariseos, los religiosos, los líderes, pero eran los ladrones junto a la cruz. Lo estaban injuriando. Estaban en la misma condenación y lo injuriaban. Vemos que uno de ellos se arrepintió y confesó a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Pero, hermanos, aquí vemos un ejemplo perfecto de lo que dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Cristo nunca pecó, hermanos. La Biblia dice, al que no conoció pecado, ese es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, amén. Cristo fue injuriado, fue escarnecido. Cristo, hermanos, fue burlado, fue golpeado, fue maltratado. Cristo fue ofendido de todas las formas, con todo el alfabeto de las ofensas que una persona puede hacer a otra persona. Fue traicionado. Cuente las ofensas, es innumerable. Todos se lo hicieron a Jesús. Pero dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser
imitar a Cristo en no pecar, porque nosotros no vamos a dejar de pecar. Pecamos, pero sí podemos ajustar nuestra conducta, ajustar nuestra forma de vivir para hacer lo correcto. Y Cristo, hermanos, nos enseña la idea principal del mensaje esta mañana. Vamos al libro de Lucas 23. Lucas 23. La idea principal del mensaje. Fíjese lo que dice en el versículo 34. Lucas 23, 34. Vamos a leer del versículo 32 al 34 para que vea que estoy leyendo del mismo contexto. No es otro contexto, no es otra escena. Es la misma escena. Versículo 32, Lucas 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lea conmigo, por favor. Vamos a leer a las 3. 1, 2, 3. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es la idea principal del mensaje. Hermano, Dios quiere que no guardes rencor. Al contrario, Dios quiere que perdones, que perdonemos. Dios quiere que no guardes rencor. Dios quiere que perdones. ¿Por qué? Porque el rencor nos afecta y nos lastima todo nuestro ser. Esa es la idea principal. Ahora que les di el panorama del mensaje, quiero entrar en detalles. Primer punto del mensaje: ¿qué es el rencor? El rencor es guardar ofensas y rehusarse a perdonar. Guardar ofensas y rehusarse a perdonar. El amor no guarda rencor. Quiere decir que el amor no tiene un inventario de las ofensas del pasado. ¿Les ha pasado que ofendes, por ejemplo, vamos a hablar de cosas muy prácticas, a tu esposo, a tu esposa? Y cuando lo ofendes o la ofendes, te saca todos los trapitos al sol. Te dice: ¿te acuerdas hace un año? ¿Te acuerdas hace 6 meses? ¿Te acuerdas lo que me dijiste ayer? ¿Te acuerdas lo que me hiciste antier? ¿Les ha pasado, hermanos? Así somos todos. Guardamos rencor. El rencor es humano. Perdonar es divino. Por eso Dios quiere que seamos como Cristo y perdonemos. Porque no está, hermanos, en nosotros la venganza. Cristo dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Dios es el que sabe todo lo que va a hacer con las ofensas. Obviamente Él ya las pagó en la cruz del Calvario. Pero el rencor es guardar un inventario de las ofensas del pasado. Y cuando alguien me vuelve a ofender, sacarle todas las cosas otra vez, porque en realidad nunca perdonaste. Aún guarda rencor, por eso las vuelves a sacar. La razón que vuelves a sacar las ofensas, porque guarda rencor. No has perdonado. El que perdona lo deja pasar. Lo pasa por alto. El que perdona decide ya no recordar. Y con el tiempo vas hasta olvidar. Dios no olvida nada, hermanos. Pero cuando Él nos trata, Él no nos trata recordando mis ofensas. Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Él nos trata sin rencor, sin resentimiento. Él nos trata sin reproches. Dios no nos reprocha nada, hermanos. Pero el rencor reprocha, el rencor guarda resentimientos. El rencor guarda un inventario de las ofensas del pasado. Aunque Dios quiere que las perdonemos, pero muchas veces no entendemos qué importante es para el ministerio que perdonemos. Y por eso no estamos muchas veces sirviendo al Señor. ¿Por qué, pastor, no tengo ganas de servir al Señor? Te voy a decir una razón. No sé si sea tu razón, pero puede ser la razón que no sirves al Señor. Es que en tu corazón hay rencor. En tu corazón hay amargura. En tu corazón hay resentimiento. En tu corazón hay odio. ¿Cómo puedes servir a Dios con odio?
por una persona? ¿Cómo puedes tocar puertas y decirle, Cristo te perdona y quiere salvar tu vida? ¿Cómo puedes servir a otra persona cuando hay odio en tu corazón? Y esto nos limita y no nos deja servir con esa libertad con que Dios quiere que honremos nuestro ministerio, hermanos. Es una razón que no estamos sirviendo como pudiéramos servir al Señor. Vamos a 1 Corintios 13. Ahí en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, vamos a ver versículo 1 Corintios 13, 5. Y fíjense lo que dice: no hace nada indebido, ya prediqué de eso. No busca lo suyo, ya prediqué de eso. No se irrita, no se enoja, prediqué de eso. No guarda rencor. Ahora, les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Tenían los de la iglesia de Corinto razones para guardarse rencor unos con otros? Fíjese, escuche la pregunta y piénsela. ¿Tenían los que se congregaban en la iglesia de Corinto razón para guardarse rencor unos con otros? ¿Sí o no? Sí, tenían razón para guardarse rencor unos con otros. Es como si yo le diría a usted, hermano, aquí en la iglesia hay razón para que nos guardemos rencor unos a otros. Sí, hay ofensas. Pero en la iglesia de Corinto había muchas razones para guardarse rencor. Les voy a dar algunas. ¿Por qué Pablo está predicando este capítulo del amor? Primeramente, en la iglesia de Corinto, hermanos, se estaban llevando a corte unos a otros. Entre hermanos se llevaban a corte. Demandaban un hermano a otro hermano. 1 Corintios 6, vea conmigo. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 en el versículo 1 y luego versículo 8. ¿Lo encontramos? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Se llevaban a corte, se defraudaban, y por eso se llevaban a corte, porque se defraudaban unos con otros. Oye, hermano, préstame dinero. Ajá. Y te pago cuando Cristo venga. No dices eso, pero piensas eso. Y así es. Y aquí en la iglesia de Corinto lo mismo sucedía. Se agraviaban, se defraudaban unos a otros. Vean lo que pasaba en la iglesia de Corintios 7:5. 1 Corintios 7:5. Dice: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Había problemas en los matrimonios. La esposa le decía no al esposo, el esposo le decía no a la esposa. Cuando querían tener relaciones matrimoniales le decían no. Y estaban estos problemas en la iglesia. Ve lo que dice 8:11 más adelante. 1 Corintios 8:11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Esto es, el hermano fuerte comía carne sacrificada a ídolos sin importarle a su hermano lo que le iba a pasar. Muchos vivimos una vida sin considerar a otros creyentes que les puede afectar lo que hacemos, lo que decimos, a dónde vamos. Y no pensamos en su vida espiritual, no pensamos en cómo los puede tropezar. Y había estas razones de estar ofendido. Vea lo que dice capítulo 11 de 1 Corintios 11:17. 11:17. Dice: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y bueno, voy a saltarme por razón del tiempo. Voy al versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que, ¿qué dice? No tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Había muchas razones para estar ofendidos en la iglesia de Corinto.
Había muchas razones para estar ofendido en la iglesia de Corinto y bien justificables. Hermano, estás ofendido con alguien. Estás ofendido con algún hermano en la iglesia. Estás ofendido con tu esposa. Estás ofendido con tu esposo. Estás ofendido con un hijo. O hijos están ofendidos con los padres. Hermano, esto pasa, créanme, hermanos. Esto pasa. La Biblia dice, todos ofendemos muchas veces, es lo que dice la Biblia. Todos ofendemos muchas veces. Hemos sido ofendidos y hemos ofendido a otros. Te quiero preguntar, ¿estás guardando rencor? Si estás guardando rencor, este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. El rencor son ofensas que se han ya añejado, que se están fermentando con el tiempo y se está haciendo peor la ofensa y está carcomiéndote el alma y estás deseando venganza y te está apartando de la comunión con Dios y te está afectando hasta la salud. Hay un libro un autor que me gusta, es un doctor, y este doctor escribe libros que hablan de, por ejemplo, uno que les prediqué hace años, 7 pilares de la salud, que habla que importante es tomar agua, descansar, dormir 8 horas, etc. Y lo aplica a lo espiritual porque es cristiano, y él escribió otro libro que se llama Emociones que matan, es el doctor Colbert, Emociones que matan, y él decía cómo las emociones te pueden matar. Y finalmente, hermano, cuando nosotros guardamos rencor, el rencor es una emoción. Y esa emoción te puede afectar físicamente. Te puede traer presión alta. Te puede traer depresión. Te puede traer problemas serios, cardiovasculares. Te puede traer problemas aún hasta cánceres. Hermano, esto es serio lo que estoy hablando. Es cosa que te afecta profundamente. Por eso el Señor dice que no debemos guardar rencor. Dios no está diciendo no guarde rencor porque Dios tiene un capricho y dice, pues no guarde rencor, sea como yo. No, Dios está diciendo no guarde rencor porque Dios sabe que si tú y yo guardamos rencor, nos lastimamos a nosotros mismos muchísimo, hermanos. Nos lastimamos más de lo que nos podemos imaginar. Nos va a afectar físicamente el rencor, pero el rencor también nos afecta del alma. Las emociones en nuestra alma van a ser emociones que se van a volver, hermanos, nuestro líder o nuestro vehículo, y vamos a movernos por emociones. Cuando estamos guardando rencor, nos empezamos a guiar por las emociones, y no solamente eso afecta el espíritu, el rencor afecta el espíritu. Esto es, te va a alejar de la comunión con Dios. El rencor te aleja de la comunión con Dios, hermano. Amén, amén. Pastor, ¿por qué no tengo ganas de leer la Biblia? Ajá. ¿Tienes rencor en tu corazón? Es la razón. ¿Por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? Hay rencor en tu corazón. Amén, El amén. rencor te va a afectar. ¿Por qué no tengo ganas de hablar con nadie de Cristo? No me sale, pastor, no me nace. Yo creo que tengo un problema, oren por mí. No, empieza a trabajar con un problema muy básico, que es que hay rencor en tu corazón y necesitas limpiar ese rencor, extirpar el rencor, sacarlo, perdonando a la persona que te ha ofendido. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer más adelante. Voy a hablar todo un punto del perdón, pero Dios quiere ayudarte, hermanos. Mire lo que dice, esto me llamó la atención cuando lo encontré. Vaya conmigo al libro de Levítico. Dios dejó una ley contra el rencor. Te voy a repetir. Dios dejó una ley contra el rencor. Pastor, ¿quiere decir que cuando yo tengo rencor rompo la ley de Dios? Exactamente lo que dije. ¿Y que no debiera tomar la Santa Cena? Exactamente, porque debemos arreglarnos de todas las leyes que hemos roto con Dios. Amén, amén. Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19. 18.
Fíjese lo que dijo Dios, hermanos. Levítico 19, versículo 18. Fíjese. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es una ley que Dios dejó civil a los israelitas. Les dijo Dios, no te vas a vengar, es contra la ley vengarte. Es contra la ley vengarte. Ni vas a guardar rencor, es contra la ley guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Dios, yo no puedo dejar de guardar rencor. ¿Cómo voy a cambiar? Soy hombre. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Fíjese lo que dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Diga conmigo, contra tales cosas no hay ley. Esto es la ley, no te toca cuando estás en el Espíritu Santo, porque no rompes la ley. Estás viviendo en un plano más allá de la ley. Estás viviendo en la gracia de Dios, hermanos. Y ahí es donde necesitamos vivir en la gracia de Dios, porque en la humanidad que tenemos, en este cuerpo que Dios nos dio y las emociones que tenemos, no podemos dejar de tener rencor contra la persona. No podemos, es imposible. Y queremos venganza y queremos retribución. Y creemos que la persona no es digna de perdón por lo que me hizo, algo gravísimo, y por eso no es digna de perdón. Pero si tú y yo aprendemos a perdonar como Cristo, hermano, Dios te va a bendecir. Y bueno, tengo otras ideas aquí, pero los voy a dejar. Voy a irme al punto 2. Ya vimos punto 1, ¿qué es la ofensa? ¿Qué es el agravio? Antes de pasar al segundo punto, esto es bueno, hermanos. No guarda rencor. Hay traducciones de la Biblia en inglés. Una traducción se llama Young Literal Translation. Esa traducción dice, does not impute evil. Cuando habla de no guarda rencor, en la traducción Young Literal Translations dice, does not impute evil. Esto es, no le imputa el mal a otra persona. Esto es, cuando yo guardo rencor, hermanos, pienso mal de otras personas todo el tiempo. Y cuando yo leí esto dije, por eso hay muchas personas que no pueden evitar pensar mal siempre, todo el tiempo. Y bueno, mi papá tenía un dicho, mi papá, piensa mal y acertarás. Y bueno, entre el mundo quizá, pero hermano, hay otro dicho que no sé si se lo sepa, ve moros con tranchetes. ¿Sí lo escuché ese dicho? Ve moros con tranchetes. En otras palabras, crees que todo el mundo te va a lastimar, todo el mundo te va a herir, todo el mundo la trae contra ti, todo el mundo lo ves con duda y con maldad en su corazón hacia ti, y no puedes tratar a nadie porque como en tu corazón hay rencor y estás lastimado, estás herido, no puedes confiar en nadie porque en tu corazón necesitas sanarte con perdón de Dios. Y eso es parte de la ofensa me lastima hasta en estos puntos. La versión King James Version de la Biblia, donde dice en español, no guarda rencor, en inglés, en King James Version, dice, thinketh no evil. Thinketh no evil. No guarda rencor en español. En inglés, thinketh no evil. Hermano, cuando nosotros somos ofendidos, vamos a tender a pensar el mal de las otras personas. Cuando nos ofenden y guardamos rencor, vamos a pensar en revancha. Vamos a pensar en hacer daño emocional, en daño físico. Ok, me lastimó, lo voy a lastimar con media social. Voy a levantar una calumnia de él. Voy a tomar una foto de él y voy a pegar la foto de alguien más y la voy a publicar. Lo voy a lastimar emocionalmente. Eso, pastor, eso nunca pasa. ¿De qué está predicando? Sí pasa, hermanos. Cuando alguien está ofendido, lastimado, hay pensamientos de revancha, de hacer daño físico, daño emocional, hacer daño en su familia, destruir, porque esa es la naturaleza humana.
y también tenemos problemas con desprecio de la persona, menosprecio y hasta el odio. El cuerpo se enferma y desarrolla síntomas como depresión, presión alta, diabetes, etc. Todo esto pasa porque pensamos mal. Tercer traducción que estaba viendo, vimos la Young Literal Translation, vimos la ESV, ahora quiero ver la ESV. No, King James, Young and ESV. ESV dice, hermanos, is not irritable or resentful. El guardar rencor nos hace irritables. ¿Por qué soy tan irritable? ¿Le ha pasado, hermano, que cualquier cosita lo irrita? Se vuelve un cerillo. ¿Saben lo que son cerillos? Cerillo es un palito con una cabecita que es, no sé exactamente el componente químico, pero cuando lo frotas contra algo más que está áspero, se prende. Y así vas en el tráfico y alguien te hace cualquier cosita y ya te prendiste, ya andas diciendo maldiciones, ya estás echándole el carro encima, ya le prendiste las luces, ya le pitaste 10 veces. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan irritable? ¿Por qué estás tan fácilmente, emocionalmente al borde del enojo y de hacer cosas tan graves? Usted ha escuchado que le llaman road rage en inglés. En la calle, cuando hay problemas de tránsito y se ofenden unos a otros, hasta se agarran a balazos, hermanos. Sacan el machete y se machetean y se cortan en pedazos por una ofensa de tránsito. Diría, ¡qué locura! ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el mundo? Le voy a decir qué está pasando. Esos que están, el que está airado y que rápido se prende, en su corazón había muchas más ofensas que nunca se arreglaron. Y es fácilmente irritable y explosivo, hermanos. Pastor, ¿qué me quiere decir? Le quiere decir, hermano, que necesitamos arreglar nuestro corazón y no guardar rencor. Y pedirle a Dios que nos enseñe. Dios, ¿hay alguien en mi vida a quien yo le guardo rencor? Y empezar a pedirle al Espíritu Santo, Señor, revélame si hay alguien en mi vida a quien yo le guardo rencor. Y Dios tiene sentido del humor, hermanos. Hasta se lo va a encontrar en el súper más tarde. Así es Dios. Me dijiste que te enseñara. Ahí está. Ya te enseñé. A veces es más sencillo que eso. Pero Dios no nos deja sin saber lo que hay en nuestro corazón, porque el corazón nos engaña, hermanos. A veces pensamos, yo estoy bien con todo mundo. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice la Biblia. Pregúntale a Dios. Quizá tú pensaste, pues todo está bien, ya he perdonado, pero en tu corazón hay rencor, resentimiento, y Dios te lo puede mostrar. Pero vamos a ver, segundo punto del mensaje, el perdón. El perdón, hermanos, esa es la idea principal del mensaje. Dios quiere que perdonemos. Y cuando perdonamos, Dios nos sana. Y fíjese, Dios, para perdonar, nos dice, para empezar, el perdón alinea o vuelve a alinear nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué debemos perdonar al ofensor? No tanto por mi causa, pero debo perdonar al ofensor por causa de mi relación con Dios. Cuando yo no perdono al que me ofende, afecta mi relación con Dios. Fíjese, cuando yo no perdono al que me ofende, Dios tampoco me está perdonando a mí. Entonces quiere decir que tengo un montón de ofensas acumuladas que Dios no ha podido perdonarme, no ha querido perdonarme, porque yo tampoco he perdonado a los que me han ofendido. ¿Me explico, hermanos? Amén, amén. Fíjense lo que dice el Padre nuestro. Dice, Padre, perdona nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego dice la Biblia, si vosotros no perdonáis las ofensas a los que los han ofendido, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Esto es, si tú no perdonas, Dios tampoco va a perdonar tus ofensas. Y eso, hermanos, es una razón del perdón. Necesitamos la relación con Dios. Hermano, necesitamos que Dios nos hable, que Dios
nos abrace, que Dios nos consuele, que Dios nos fortalezca. Necesitamos que Dios nos levante. Oh, necesitamos a Dios todo el tiempo, hermanos. Sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos. Necesitamos a Dios, que Dios brille. Muchos vivimos o viven en días nublados todo el tiempo, porque Dios no está brillando sobre tu vida, porque hay una ofensa en tu corazón. No guardes rencor. El perdón, hermanos, es reconocer que Dios es el juez. Dios es el juez, no tú. Dios es el juez. Fíjese, vamos a volver al Levítico 19:18, por favor. Levítico 19:18. Dios da una ley. Dios da una ley. Y la ley de Dios es esta. Levítico 19:18. ¿Están allí, hermanos? Leámoslo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Dios firma la ley y dice, yo Jehová. Eso quiere decir, yo Jehová, yo soy el juez. Yo soy el juez. Yo voy a juzgar la ofensa de tal persona. Yo le voy a dar retribución a tal persona. Yo voy a arreglarme a cuentas con la persona que te ofendió. Yo le voy a pagar. Tú no tienes que buscar revancha, no tienes que buscar retribución, no tienes que buscar que te pague lo que te hizo. Dios lo va a retribuir, Dios te va a defender. Dios es justo, hermanos. Y cuando perdonamos decidimos renunciar a los derechos de que me pague la que me hizo y a los derechos de que me satisfaga todos mis daños y perjuicios. Renunciamos a esos derechos y decimos, Señor, renuncio a los derechos, te los dejo a ti, tú estás en control. Yo solamente quiero quitar esa ofensa de mi corazón y dejarlo en tus manos. Perdonamos porque Dios es el juez. Pero vea, hermanos, qué bendición. Vea conmigo Romanos 12. Romanos 12. Aquí vemos un pasaje muy claro, Romanos 12, 17 al 21. En Romanos 12, versículo 17 al 21 dice la palabra de Dios. Leámoslo juntos, estos pasajes son preciosos. 17 al 21 de Romanos 12. ¿Ya lo encontramos? A las 3. 1, 2, 3. Leamos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Él es el juez. Él es el juez. Por eso debemos perdonar. Segunda razón por qué debemos perdonar. Debemos perdonar porque, primeramente, Dios es el juez. Pero segundamente debemos perdonar porque Dios ya pagó por ese pecado en la cruz del Calvario. Ya leímos que cuando le estaban allí injuriando, le meneaban la cabeza, lo golpeaban, se burlaban de él. Él estaba allí no porque tenía que estar, pero porque dice la Biblia en el Evangelio, dice que él fue crucificado para pagar por nuestros pecados. El pecado que la persona te ha hecho ya ha sido pagado por Cristo. Ahora, si hay retribución, si hay consecuencias, otra vez, perdonar es confiar que Dios es el juez. Él va a juzgar, Él va a retribuir. Pero Dios ya ha perdonado ese pecado. Yo no tengo que demandar que me paguen a mí. La ofensa ya fue pagada en la cruz del Calvario. Perdón, hermanos, es importante. Porque cuando perdonamos, nos liberamos de toda la esclavitud que trae el verdugo
de la falta de perdón. La falta de perdón es un verdugo que te castiga, que te atormenta día y noche. Aunque tú no lo estás pensando conscientemente, ese verdugo está allí porque en tu corazón hay una raíz que te ha afectado y te va a seguir afectando hasta que no la arranques por la gracia de Dios, perdonando. Aprendí algo hermoso esta semana estudiando. Y fíjense, esto que estudié, hermanos, es muy hermoso. Perdonar, es importante recordar que el perdón y reconciliación no son sinónimos. Voy a repetir esto. Es importante recordar que perdón y reconciliación no son sinónimos. Esto quiere decir que si yo perdono al que me ofende, no quiere decir que me voy a reconciliar con él o con ella. ¿Me explico? Pero es mi deber perdonar porque es lo que Dios me pide que yo haga. Pero yo no debo esperar una reconciliación porque ya no depende de mí, ahora depende de la otra persona. Ahora, habiendo dicho esto, el perdón es una cuestión del corazón. El perdón es un acto de rendición a la voluntad de Dios. Y es un perdón que debemos de otorgar entre Dios y nosotros. Dios me pide que perdone, yo le otorgo el perdón a la persona y estoy rindiendo mis derechos de ninguna otra reclamación futura a Dios. Ahora, cuando la otra persona decide también arrepentirse de su maldad, entonces viene la reconciliación. Y por eso el Señor dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, dijo el apóstol. Y le dijo Jesús, no te digo 7, pero hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque nuestro deber es perdonar. La reconciliación es el deber de la otra persona dejar de ofender. Pero si no nos deja de ofender, tenemos que seguir perdonando, hermanos. Y esto es difícil, yo sé, pero Dios algún día va a retribuir, Dios va a obrar, Dios va a hablar en su corazón. Guardar rencor no nos va a ayudar en ninguna manera. Tercer punto, y termino, hermano, sanidad. Primer punto es el agravio o la ofensa. Segundo punto, el perdón. Tercer punto es la sanidad. Cuando Dios nos dice que perdonemos es porque Él quiere sanarnos. Podemos liberar un rencor con un simple acto de nuestra voluntad, ofreciendo toda la situación a Dios y dejándola ir. El perdón trae sanidad a nuestras almas y permite que Dios edifique su fuerza y carácter en nuestras vidas mientras le permitimos reinar como nuestro único Dios. En Romanos 8:29, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. Dice la palabra del Señor. Y después, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El perdón de Dios nos asegura de que estamos en Cristo, hermanos, y estamos seguros. Nada nos separará del amor de Cristo. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Sigue leyendo el Señor. Termino, aplicación en el altar. Hermano, es un buen día para venir a entregar tu ofensa al Señor. Es un buen día. Es un buen día de guardar la espada en su funda, o quitarte la espada y decir, Señor, ya no más voy a guardar rencor contra esta persona, voy a decidir honrar un ministerio, amar a esta persona, servir a esta persona. Por eso Cristo dijo, hermanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo ya había perdonado. Si le pidieran perdón, Él los había perdonado, pero es de los hombres pedir perdón para que se reconcilien con Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El hombre tenía que pedir perdón a Dios para reconciliarse con Dios, pero Dios ya había en su corazón perdonado porque Él nos ama. Ahora, hermano, es un buen día para arreglarte con tu prójimo y dejar las ofensas a un lado y amarse otra vez uno al otro como Cristo quiere que nos amemos. Es un buen día, hermanos, para decidir hacer bien a los que me agravian.
Pastor, eso es difícil y para mí también, hermanos. Créanme, el Señor dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, orad por los que, etc. Dios quiere que hagamos bien a los que nos ofenden. De esa manera, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y de esa manera, hermanos, Dios va a obrar. Espera, número 3, a que Dios se encargue de dar la retribución debida a su agravio. No te hagas el malo como la otra persona es malo. Cuando no perdono, me hago el malo como ellos también son malos, porque yo también he decidido no perdonar. Decide seguir honrando tu ministerio con amor. Ama a Dios con todo tu corazón, y por esa razón debemos perdonar, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque, hermanos, es una bendición ser perdonados, así como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden también. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos esta mañana la importancia del amor ágape, que el amor no guarda rencor. Dios, aquí habemos muchos, comenzando con tu siervo hasta el rincón del auditorio, que hemos sido ofendidos, porque todos ofendemos muchas veces. Pero cómo hemos respondido a las ofensas, señores, es el problema. Quizá hay aquí hermanos que ya están enfermos por razón de ofensas, de agravios, de resentimiento, de rencor, de amargura y de odio, que literalmente necesitan una operación quirúrgica de la gracia de Dios para sacar, extirpar el veneno del rencor, del resentimiento y del odio en su corazón. Y a veces lo peor es que no nos damos cuenta que lo tenemos, Señor, porque creemos que no hay síntomas, pero sí hay síntomas, Señor. Hemos perdido un interés en ministrarle a otros. Nos hemos encerrado en nosotros mismos y no nos vamos a abrir. Nos hemos enconchado como una tortuga y no queremos salir de la concha. Hemos escondido la cabeza como un avestruz. Padre, nos hemos limitado a lo mínimo en el cristianismo, porque tenemos un asunto que arreglar. Dios, gracias por esta mañana. Obra. Que ustedes aquí esta mañana sin Cristo y no está seguro que al morir iría al cielo, déjeme decirle que Cristo, quien es Dios, Él quiere perdonarle todos sus pecados, limpiarle, como Él en la cruz dijo, Padre, perdónanos. Pero si usted viene a Cristo y le dice, Señor, tienes razón, he pecado contra ti, perdóname, límpiame mis pecados, lávame con tu sangre, hazme tu hijo, dame vida eterna. Señor, perdóname. Cristo lo va a perdonar. Él lo va a limpiar de pecados, Él le va a dar vida eterna. Que usted está aquí esta mañana sin Cristo y quiere pedirle a Cristo que lo salve, dígale, Señor Jesús, yo soy pecador. Reconozco que mi pecado merece la condenación en el infierno. Pero hoy, Jesús, te pido que me perdones, me limpies mis pecados con tu sangre preciosa. Aquellos pecados que yo he hecho horribles, Señor, que son terribles, pero pido que me perdones por ellos y Dios, me laves con tu sangre, me perdones y me des vida eterna, y el día que yo muera me lleves al cielo. El piano va a tocar. Si usted está aquí, hermano, quiere pasar al altar, quizá pedirle a Dios, muéstrame, Señor, si hay algo que en mi vida debo arreglar, si hay alguien con quien tengo rencor, aunque lo ignoro o parece que no está en mí, Señor, muéstrame, Señor, ayúdame a perdonar. Hoy quiero dejar la espada en el altar de la venganza, de la retribución. Hoy quiero, Señor, obedecer tu ley de no guardar rencor. El Señor tocó su corazón, hermano, venga al altar, créame, va a cambiar su vida física, emocionalmente y espiritualmente. Venga al altar, el altar está abierto.